Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿no? Quiero empezar, en realidad, empezar esta presentación, este webinar gratuito, y comentándoles algo que seguro que ustedes ya han escuchado, una historia, ¿no? Robert Kiyosaki, en una entrevista, dijo que él en el 2008, o sea, en la crisis del 2008, ustedes seguro se acordarán, en la crisis del 2008, es cuanto más consiguió mayor rentabilidad, mayor ganancias que en toda su vida. Y nosotros sabemos que él es un empresario de trayectoria. Entonces, ¿eso qué lección nos da? La lección de que en las crisis es donde se generan las oportunidades. Eso de ahí nosotros lo podemos aprovechar, por supuesto, solamente que hay que tener una buena estrategia y sobre todo conocimiento, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos conocimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos caer en estafas. Y ahora hay muchísimo. Dato importante, el 95% de las llamadas habilitaciones urbanas son informales en el país. ¿Eso quiere decir que nos pueden estafar? Sí, pero ¿cómo evitamos que nos estafen? Conociendo, con conocimiento, o sea, sabiendo qué debemos de revisar para evitar caer en estos temas. A los que me están viendo por el TikTok Live, en mi perfil, vayan, ahí está el enlace para que ustedes puedan conectarse directamente al, al Zoom, ¿no? Al webinar gratuito y puedan hacer sus consultas. Yo les voy a estar contestando todas sus dudas respecto a inversión inmobiliaria. Entonces, listo, perfecto. Vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve, por favor. Y los que están en TikTok, por favor, en el enlace de mi perfil, pueden conectarse directamente, ¿no? Y, ajá, a ver, pueden conectarse para el webinar. El Zoom es ahorita. El Zoom es ahorita, así que lo vamos a ver, ¿ya? A ver, webinar de crisis inmobiliaria. Me confirman por favor si se ve mi pantalla. Vamos a ponerlo en presentación. Ahora, algo importante. La idea es que de este webinar ustedes también puedan absolver todas sus consultas. Entonces, pónganme ahí en el chat las consultas que tienen. De repente ya están invirtiendo. En el webinar pasado, por ejemplo, nos preguntaban, oye, tengo un crédito hipotecario, ¿me conviene? ¿No me conviene? Pueden hacerme una compra de deuda. Casos particulares también les podemos ayudar. Evidentemente, no con un nivel de profundidad extremo, ¿no? Porque hay que conocer bien los casos, etcétera. Pero sí, pueden ponernos sus consultas, esa es la idea. Entonces, ya, voy a, bueno, los que nos están viendo por el TikTok, aquí, por favor, conéctense al enlace. Aquí, Rolando nos pone un comentario y ya vamos empezando, ¿ya? Dice, quisiera empezar desde cero o quisiera invertir, pero necesito más información. Perfecto, Rolando. Justo para eso es la reunión de hoy día, es el Zoom de hoy día. Entonces, pones tus consultas y te vamos absolviendo paso a paso. Igual la idea es guiarte. En este tema es, por ejemplo, crisis inmobiliaria y si te conviene o no invertir en bienes raíces en este momento, en tiempos de crisis. Evidentemente ha pasado todo, ¿no? Pasados temas de pandemia, etcétera. Entonces, sí. Bueno, estamos empezando entonces. Para los que están en el TikTok, únanse por favor en el enlace de mi perfil. Ahorita mismo estamos en Zoom para que ustedes lo puedan ver. Ya, entonces ya empezamos. La pregunta, ¿habrá crisis inmobiliaria este 2023 y 2024? Creo que varios han llegado, ¿no? Por esa duda, por esa consulta, o ya estamos en una crisis inmobiliaria. ¿Ustedes qué dicen? A ver, coméntenme por favor. ¿Qué consideran ustedes que es crisis? ¿Ya estamos o todavía? A ver, pónganme en el chat, por favor, y vamos a empezar. A ver, la pregunta importante, ¿no? ¿Habrá crisis inmobiliaria este 2023 y 2024 en el Perú? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar aquí? Ya se comentó, ¿no? ¿A qué se refiere una crisis? ¿Por qué es una crisis? ¿Cómo puedes tú proteger tus inversiones en esta crisis y cómo puedes sacarle provecho? Eso sería lo más importante, ¿verdad? Entonces avanzamos. ¿Cuál es la situación del país? La situación del país, tenemos una evolución mensual de inflación. Esto es importante, ¿ya? Para que ustedes lo puedan leer. Ojo, todo es con fuente. Por ejemplo, esta es de la fuente del BCR. Entonces, siempre que ustedes busquen información, tienen que buscar información de buena fuente, porque cualquier dato que ustedes busquen en Internet lo van a encontrar. Lo importante es la fuente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, mostramos que la inflación normal que teníamos en enero del 2021 era de menos del 3%. ¿Sí? No era mucho. Sin embargo, ¿cómo ha ido evolucionando? Ya estamos casi en el 9%, ¿no? 8.74%, casi en el 9%. ¿Eso qué significa? Significa que tu capacidad adquisitiva ha disminuido. Es decir,
con 1.000 soles, y con 1.000 soles antes podías comprar 100 productos, ahora puedes comprar 90. Eso es lo que hace directamente a la inflación. Es como si ganaras menos. Y los sueldos no suben, ¿verdad? Sube el tema de la inflación, las cosas cuestan más, la canasta familiar, etcétera. Sin embargo, los sueldos no están subiendo. Entonces, ahora, ¿qué también ha pasado? ¿Cuál es otro de los factores para el tema de crisis? Pérdidas millonarias, también por el ciclón. Como vemos acá la noticia, es más de 4.000 millones en pérdida. Eso impacta en el tema inmobiliario, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo este tema hace que, de repente, ¿no? Tú antes tenías para comprarte una propiedad, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque estás priorizando, ¿no? Hay que priorizar el tema de la alimentación, etcétera. Entonces, al final eso es importante, pero vamos a ver también cómo le puedes sacar provecho. Ahora, ¿qué otra cosa ha pasado? También ha habido un tema de crisis política, otro de los factores que han contribuido a esta llamada crisis, ¿no? Pedro Castillo, por ejemplo, y los otros 5 presidentes ha tenido el Perú en solo 4 años. ¿Eso qué pasa? No le da continuidad. Imagínense que ustedes tienen una empresa, un negocio, y en ese negocio ustedes ponen un gerente, ¿no? Y este gerente pues está administrando bien su negocio o está empezando, y de la nada a los 2 meses lo cambian. Luego el otro recién está en la curva de aprendizaje y otra vez, de la nada a los 2 meses lo cambian. Entonces, ¿eso qué significa? Que no le puede dar continuidad al negocio, a la empresa, y no puede manejarlo bien. ¿Eso es lo que nos ha venido pasando? Sí. ¿Es una situación que podemos controlar? No. Así que hay que afrontar los retos nada más. Entonces, ahora, acá, ¿qué otra situación importante ha sucedido? El tema de la situación país, la canasta básica. ¿Qué ha sucedido con la canasta básica? El valor de la canasta básica en enero del 2023, y esto es, ¿no? Considerando el sueldo neto, o el sueldo se está considerando 1.100, que es el sueldo básico ahora, pero ¿por qué dice acá salario mínimo 908? Porque es neto, ya están descontando impuestos y todo lo que se descuenta. Entonces, neto, de neto, en una canasta básica, casi el 35.7%, o sea, casi el 36% se va en temas de alimentación. Entonces, ¿qué pasa si se va en temas de alimentación? Ya no te queda, solamente te queda el 70% para otros gastos, educación de tus hijos, ¿no? El tema de la vivienda, el tema del vestimenta, etcétera. A ver, ¿qué dice? Bueno, ahorita contestamos las preguntas, voy a seguir avanzando y ahorita reviso las preguntas, por favor. Ya, ahora, ¿qué es lo que ha conllevado a esta crisis, no? Acá, mira, ¿cuál es el resultado de estos factores que hemos visto, no? Y que ustedes ya han visto acá, y tema de la inflación, pérdidas millonarias por el ciclón, la crisis política y N factores más. ¿En qué nos derivan? Y la situación del país, que básicamente, pues con la canasta básica, ahora cuesta 350 soles, ¿no? Entonces, con un sueldo básico, eso no es tan accesible. Entonces, ¿qué conlleva eso? Inmobiliarias retraen inversión, por ejemplo, en viviendas en Lima Top y Lima Moderna. Ya sabemos cuáles son Lima Moderna, ¿no? Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre, etc. Entonces, se retrae este tema de la inversión. ¿Qué dato importante más? El 96% de nuevos terrenos en el Perú son informales. Ojo, estos son terrenos en general. Yo les comentaba al inicio que el 95% de los proyectos de habilitación urbana son informales, así que hay que saber analizar bien también, porque te pueden decir, no, sí, es con habilitación urbana, pero es informal. Entonces, hay que tener muy bien, hay que saber cómo analizar. Y es sencillo, ¿eh? Les voy a explicar ahora, no se preocupen. Y bueno, alrededor de 1.7 millones de peruanos no pueden acceder a una vivienda digna. Acá hay algo importante. Si bien con esto que nos dice el diario Gestión hay un estancamiento de proyectos, o sea, hay menos oferta, pero ¿qué nos dice acá también el diario Comercio? Que alrededor de 1.7 millones de peruanos no pueden acceder a una vivienda digna. ¿Eso qué significa? Significa que hay más demanda. Entonces, menor oferta, mayor demanda, lo que ocurre es que finalmente puedan ustedes aprovechar esa oportunidad. Voy a leer las preguntas para poder contestarles. A ver, Raúl dice, ¿ustedes como inmobiliaria perciben que ha habido disminución de costo en los materiales porque el dólar sigue bajando y la importación de sus proveedores debe ser más barata? Honestamente, mira, la importación, el dólar es un factor que impacta, sí. Sin embargo, no es el único factor. También hay factores como la inflación. Entonces, ustedes habrán visto de repente, ¿no? Alimentos que se importan, ¿no? En el tema de alimentación.
digamos, ay, como se importa, el dólar ha bajado, etcétera, pero al final el impacto, y esto ya es por estudios económicos, el impacto que se siente, no pasa tan rápido al momento de comprar. Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es importante considerar. Bueno, voy a responder a la otra pregunta de Rolando. Rolando dice, pero ¿cómo sabes que es informal? ¿Qué se debemos tomar en cuenta? Exacto, Rolando, no te preocupes. Ahorita vamos a llegar a ese punto para que con un ejemplo real de uno de nuestros proyectos para que puedas decir, ah, mira, aquí se revisa esto, se revisa lo otro, cosa que ustedes también pueden aprender a revisarlo por su cuenta. Ahorita llegamos rolando a eso, no te preocupes. Luis nos pregunta, hola, tengo una sociedad con mi amiga y queremos poner la casa de ella en patrimonio. Ya, ahorita te contestamos, Luis, no se preocupen. A todos las siguientes preguntas vamos a ir contestando paso a paso, ¿ya? Pero está bien, vayan poniéndome las preguntas para poder responderles a todos. Ahora, los que están en TikTok, en el enlace de mi perfil está el Zoom, para que ustedes directamente se puedan unir y puedan revisar y hacer sus preguntas, para poder ayudarles. Ya, ahora, ¿qué nos conlleva todos estos factores que hemos visto, no? Estancamiento de proyectos, ¿qué quiere decir? Menor oferta. Ahora, regla económica, oferta y demanda. A mayor oferta, ¿no? A menor oferta y mayor demanda, ¿qué puede pasar con los precios, no? Ahí ya vamos viendo. Porque la necesidad de vivienda se mantiene. La necesidad de vivienda, dato histórico ya, el 97% de la demanda no está satisfecha. Y esto es, desde hace muchos años. Por más que aparezcan, ustedes habrán visto, hay nuevas inmobiliarias, nuevos proyectos, personas que lo hacen por su cuenta, estén desarrollando, pero pese a eso no da la capacidad. Es como, por ejemplo, el tema del maíz, ¿no? De la soya, por ejemplo, que ustedes habrán escuchado. La soya, ¿el Perú produce soya? Claro que produce soya. Sin embargo, tanta es la demanda que nosotros importamos, igual que papa, ¿no? Se importa. Ya, lo mismo pasa con los terrenos. Y peor aún, en los terrenos, pues estás limitado por la cantidad de tierra que tienes, no hay más. Entonces, al final, puede disminuir la oferta, pero la demanda sigue creciendo. Y eso, por temas económicos, si hay un aumento de la demanda, pues en realidad los precios van subiendo. No siempre es así porque hay crisis, así que vamos a encontrar oportunidades también. Acá, por ejemplo, todos estos factores, ¿a qué nos conllevan? A que las hipotecas, tal cual lo estamos leyendo acá, los intereses de créditos hipotecarios subieron al 10%. Este es su nivel más alto en los 13 años, en los últimos 13 años. Entonces, eso al final, ¿cómo te impacta a ti a la hora que quieres invertir en un proyecto, que estás empezando con tus inversiones? Pues una tasa de interés alta lo que hace es que tu accesibilidad al crédito sea más complicada. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico nada más. Tú ganabas de repente 5.000 soles. Con esos 5.000 soles, te decían ya a una tasa de interés del 7%, que es como estaba antes, ¿verdad? Antes estaban los créditos hipotecarios a un 7%, más o menos. Tu cuota, por ponerte un ejemplo, te salían 1.500 soles. Como la tasa de referencia subió al 10, 11, 12%, el banco ya no te va a prestar al 7%, te va a prestar por encima. Por ende, tu cuota de 1.500 ya se hace una cuota de 2.000 soles. Al final, a muchas personas que quieren y desean tener una vivienda, pues no acceden a ese crédito. ¿Por qué? Porque ya simplemente no les alcanza para pagar, no calificas, porque el banco te califica así, ¿verdad? El banco te dice, oye, cuánto ganas, etcétera, y cuánto podríamos, cuánto tienes tu capacidad de pago. Ahora, les comento un dato para que ustedes se puedan llevar de cómo califican los bancos. Los bancos califican, te dicen, por ejemplo, el 30% de tus ingresos pueden estar destinados a tema de vivienda. Entonces, si ese 30% de tus ingresos, solo por poner un ejemplo, si ganaras 1.000 soles, el 30%, 300 soles. Si tu cuota fuera por encima de los 300 soles, te dicen, uy, ya no calificas. Entonces, eso quiere decir que hay menos personas que pueden acceder al crédito. Si hay menos personas que pueden acceder al crédito, ¿no? ¿Qué puede pasar con el precio de las viviendas si es que ahí hay mayor oferta? Ya, ahorita vamos a responder eso. Otra cosa importante, la reducción de las ventas. O sea, si bien la tasa de interés ha subido, pero también nos ha conllevado a reducción de ventas. Es por eso que las inmobiliarias también están teniendo un tema de freno. ¿Eso cómo les favorece a ustedes? Pues porque en realidad pueden conseguir gangas, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien el mercado se está retrayendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay propietarios, y ustedes lo habrán visto seguramente, que desean, que tienen alguna emergencia, pero a la vez hay menos personas que pueden acceder a ese crédito. Entonces, si ustedes tienen el dinero,
pueden acceder a esa gama. ¿Me dejo entender? Pueden aprovechar esa oportunidad. Entonces, miren acá la curva, cómo ha ido bajando la venta de viviendas en Lima Metropolitana y el Callao, o sea, en todo Lima. Es el más bajo prácticamente de todos los, del año pasado. Versus el año pasado ya estamos muy por debajo. Ahora, la pregunta es, ¿sería conveniente invertir en momentos de crisis? Pongan en el chat, en base a estos factores que ya hemos estado viendo, crisis, etcétera, crisis, qué efecto tiene, menor oferta, mayor demanda, etcétera. ¿Te conviene o no invertir? O te esperas, incluso tasa de inflación, ¿no? Ahí pongan en el chat, mientras, antes de responder a esto, voy a responder las otras preguntas que han colocado, ¿ya? Que nos hemos pasado. A ver, ajá, ya, Rolando nos dijo que desea empezar desde cero. Bueno, la idea, igual, para empezar desde cero, Rolando, ya sabes, es esto que tú estás haciendo, capacitarte en este momento de forma tal que puedes ir aprendiendo y no vas al ciego. Entonces, estás reduciendo tu riesgo. Ningún negocio tiene riesgo cero, honestamente. Obviamente, terrenos es uno de los más seguros, propiedades es uno de los más seguros, pero no existe negocio en este mundo que tenga riesgo cero. Entonces, ¿cómo minimizas? Con conocimiento. Ahora, los que están en el TikTok, en el enlace de mi perfil está el link para que vengan directamente al Zoom y puedan hacer sus preguntas. Ahí está. A ver, Raúl dice, ustedes como inmobiliaria, bueno, eso ya lo hemos conversado. Rolando, pero ¿cómo sabes que una propiedad es informal? Como te comenté, ahorita vamos a revisar un ejemplo para que puedas revisar cómo es formal. Luis dice, hola, tengo una sociedad con mi amiga, ya, una socia, y queremos poner la casa de ella como patrimonio de nuestra empresa. ¿Es posible? ¿Qué trámites tendríamos que hacer? Sí, bueno, estamos saliendo un poquito de crisis inmobiliaria, pero sí. Sí, Luis, sí es posible. Tiene que hacer un trámite, bueno, en la notaría. Hay dos opciones, ¿ya? Vas directamente con tu abogado, te elabora un documento, ¿no? De transferencia de propiedad. Puede hacerlo por aporte de capital, o sea, ella puede aportar ese capital a la empresa y la empresa tiene que hacer un incremento de capital. Y también tiene que hacer un documento de valorización, o sea, que básicamente el abogado lo elabora y dice cuánto, como una declaración jurada, de cuánto estaría valorizado esa propiedad, ¿no? Sin necesidad de una tasación si deseas, pero si deseas, sí se puede hacer. Pero básicamente el resultado es un informe, un documento que el abogado hace y ambos lo tienen que firmar. Entonces, en resumen, lo que tienes que hacer es, ella lo va a asignar como patrimonio, como incremento, ¿no? Como parte del capital, su propiedad a la empresa. Y ya. O la otra opción, que también lo he visto que se hace, es directamente en notaría. No pagas a tu abogado aparte, sino en las notarías tienen abogados y ellos mismos te elaboran. Pero hay una desventaja, ¿no? La desventaja es que la notaría, como usa simplemente plantillas, sus abogados simplemente lo elaboran y lo hacen y no hay mucha posibilidad de conversación, de negociación, porque tú no estás teniendo tu propio abogado. Entonces pueden haber temas que se les pasen, ¿no? Que vayan como que sueltos, que de repente no te impacten en este momento, pero de acá a unos años puede ser que sí. Entonces, búscate un buen abogado corporativo de preferencia para que te ayude con ese tema. El trámite es sencillo, en realidad. Ya. Ahora, Raúl, pero esos millones de peruanos, dice, son gente de clase media que va al sector D y E. Ellos no van a acceder a departamentos de $100,000 a más. Exactamente, Raúl. Eso es lo que sucede, lo que veíamos. Hay muchas personas que, por ejemplo, de repente estaban en un nivel socioeconómico B, C, ¿no? Y, como tú dices, luego se van al sector D y E. ¿Por qué? Porque perdieron sus trabajos, porque hay mayor inflación, entonces su capacidad adquisitiva disminuye, etcétera. Entonces, ellos no van a poder acceder, sí, efectivamente, y por eso, ¿cómo responde el mercado? Ustedes lo habrán visto. El mercado, ¿cómo responde? Los departamentos antes, ¿no? Históricamente, ¿cuántos metros cuadrados tenían? 120, ¿cierto? Luego bajaron a 100, a 90, a 80, y finalmente, luego, ahorita ¿qué estamos? Tenemos departamentos hasta de 35 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque también la concepción, ahora, no es que las inmobiliarias no quieran hacer grandes. La respuesta es sí. El problema está tal cual lo que tú dices, Raúl. Las personas ya no tienen, en muchos casos, la capacidad adquisitiva para comprar y todos queremos una casa grande, ¿no? Con piscina, etcétera, pero podemos pagarlo. Eso también es la respuesta. Entonces, al final, el mercado se va ajustando y también en los tamaños. Entonces, no van a poder pagar de $100,000, pero de repente uno de 70,000, uno de 80,000, que va a ser más pequeño, no va a ser lo más cómodo del mundo, pero eso es lo que nos alcanza. Entonces, eso va a ir sucediendo. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar en realidad? Sí, efectivamente, a nivel macro van a haber personas que no van a poder acceder, pero va a quedar un grupo
que sí va a poder acceder, que pueden ser ustedes en realidad. Entonces, este grupo de ustedes que sí pueden acceder a este crédito, cuando haya alguna oportunidad, ¿no? Ya te pueden ser también con temas de inmobiliarias que te dan a muy buen precio, los aprovechas, obviamente, ¿no? No te voy a decir espéralo, porque el valor de las propiedades a la larga siempre sube. E incluso por eso es que Robert Kiyosaki dijo que hizo sus mejores negocios en el 2008, cuando la gente estaba desesperada, vendiendo, rematando sus propiedades en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos del 2008. Robert Kiyosaki compró, como han visto en el video inicial, compró, invirtió. Entonces, luego los precios, y yo misma hice ese análisis de cómo han ido evolucionando, ya están muy por encima de cuando se inició la crisis el 2008. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya ganaste. Entonces, ganaste muy bien. Eso es lo que va a pasar. Por eso, la idea es aprovechar las oportunidades, obviamente de forma segura, ¿no? No te vas a arriesgar, no vas a arriesgar tu inversión. Entonces, a ver, Raúl también nos está poniendo algo, bueno, estamos respondiendo consultas, ¿ya? Los que deseen de TikTok que les respondamos las consultas, en el enlace de mi perfil está el link directamente para el Zoom. El webinar es gratuito, vía Zoom. Entonces, Raúl también nos pone, a ver, pero ¿bajo qué interpretan que esto es aumento de demanda? Ello indicaría disminución de precios, corrección de la burbuja y sobreprecios de deudas de 20 a 25 años. Raúl, no es una interpretación nuestra. Estos son datos que tú puedes encontrarlo en fuentes confiables, que eso es lo más importante. Fuentes confiables que les digo, BCR, ¿ya? Y el BBVA tiene. Gestión, comercio también, pero yo le daría prioridad al BBVA y al BCR. Entonces, a ver, acá. ¿Qué dice? Aumento de la demanda. Claro, bajo que interpretan el aumento de la demanda. El aumento de la demanda siempre se va a dar, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos capacidad. Por más que los precios suban, en realidad hay mucha demanda insatisfecha. 97% de demanda insatisfecha. O sea, 97% de peruanos que requieren una vivienda suba o no el precio. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica. Es como que, a ver, Rolando, sí, Raúl, perdón. A ver, Raúl, es como que tú tienes la necesidad de comer, ¿cierto? Si los alimentos cuestan más caro, igual tu necesidad va a seguir, todos los días vas a tener esa necesidad de alimentación. Ya, la vivienda es una necesidad básica también. Formas una familia, igualito, vas a querer mudarte. Tienes más años, vas a querer tu independencia. Y eso sucede, pase lo que pase, suba o baje los precios, ¿no? Que puedas tener la capacidad de adquirir, eso es otra cosa, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir. Luis Jurado dice, nos pregunta, Viva 360, ¿brinda asesorías en temas inmobiliarios? ¿Algún número de contacto, por favor? Sí, Luis, te podemos brindar la asesoría. Ahí el enlace, por favor, Maricielo, colócale el enlace directamente para que podamos agendar por el tema de asesorías. El número es 959-438-036. Ahí podemos agendar una asesoría privada. Raúl está contestando, gracias. Ya busqué, por eso pregunto, ya. A ver, otra consulta que puedan tener. Vamos avanzando y luego seguimos absolviendo sus consultas. A los que están en el TikTok, por favor, entren el enlace de mi perfil para poder contestar sus preguntas, porque como estoy viendo en la pantalla de Zoom, no puedo revisar sus consultas aquí. Entonces, vamos a responder ahora la pregunta.